by becoming it. Pero eso es lo que tenemos que crear por medio de convertirnos en You have eso. to become excellence. Tú te tienes que convertir en excelente, There's volver a excelente. lot of things that drives this season. Hay muchas cosas que impulsan Simple esta things. estación, cosas simples. You know, many times we cry and we pray to God for things to happen in our lives. Muchas veces clamamos y le pedimos a Dios que sucedan cosas en nuestra But vida. He's waiting for us to become Pero, that son in the earth that He is proud of. Él está esperando que nosotros nos convirtamos en ese hijo He's- sobre la tierra he's del cual not- estar orgulloso. Listen to me. He's not going. Translate what I say, Christian. Escúcheme. Yeah. I'm Yeah. waiting for you No, to no, no. finish. When I say it, do it. He's not going to give you stuff Él no te va a dar cosas just because of who you think you are. por lo que tú piensas que eres. God is not going to sponsor something that doesn't look like Him. Él no va a patrocinar algo que no tenga la apariencia de Él. You understand what I'm saying? ¿Entiende lo que So we digo? have to become like Him. Tenemos que volvernos That's a como Él. mature son in the earth that represents Him. Ese es un hijo maduro de la tierra que lo What did representa a Jesus Él. came? He came to reveal the Father ¿Qué dijo Jesús? Él vino a revelar al in Padre His nature, in His character, en su naturaleza y in His carácter, behavior, who He is. en su comportamiento de When you quién Él saw es. Jesus, you saw the Father. Y cuando veías a Jesús, veías al When Padre. they look at us, they must see God. Cuando nos ven a nosotros, tienen que ver a Dios. In our behavior, our actions, and everything that we do. En nuestro comportamiento, acciones y en todo lo que hacemos. That is the church that God is raising up in the earth. Esa es la iglesia que Dios está levantando sobre la tierra. And what is a disciple? ¿Qué es un discípulo? We are all disciples of Jesus. Todos somos discípulos de Come Jesús. on, we are all disciples. Todos somos discípulos. Amén. What is a disciple? ¿Qué es un discípulo? It's a disciplined one. Es un disciplinado. Do you know what the definition? I know this is not the word, but this is good education. Esto es algo bueno, pero no es la You palabra know que voy a what the hablar hoy. definition is of discipline? ¿Saben cuál es la definición de disciplina? Do you want to know? ¿Quieren saberlo? It means self-love. Significa amor a uno mismo. So you love yourself Si tú te amas a ti mismo, if you're disciplined. te vuelves disciplinado. Amen? Amén. So we have to learn how to live disciplined lives Así que tenemos que aprender a disciplinarnos, because that becomes attractive. porque eso se vuelve atractivo. Now we don't want to impress people, No queremos impresionar a la but we gente, represent somebody. pero representamos a We alguien, represent our Father. representamos a nuestro So we Padre. need to represent Him accurately. Necesitamos representarlo de manera That's precisa. very important. Eso es muy importante. Amen? Amén. Okay, are you ready for the word? ¿Están listos para la palabra? I wanted to do something different, Quiero hacer algo diferente. but I will leave it maybe till later because I realize the word is heavy. Entiendo que la palabra es pesada y voy a dejar lo que iba a hablar hoy You have to get ahora para después. You have to get used to the vocabulary, Tenemos que acostumbrarnos al the vocabulario terminology, y a la terminología. and also your mind has to be Reconfigure. changed. Metanoia, changed. Repent means metanoia means repent. Y nuestra mente tiene que cambiar, necesita un proceso de metanoia, porque metanoia es And arrepentirse. it means this: to change the way you think. Significa cambiar la manera de pensar. So many times we have to change our thinking. Muchas veces tenemos que cambiar nuestra have manera de metanoia. pensar. Es un metanoia. And that comes through the word. Y eso viene a través de la And palabra. also consistently, continuously, De to manera hear the same things over and over again. Consistente, de manera continua, una y otra vez. You see, we became enemies towards God in our minds. Nos hemos vuelto enemigos hacia Dios en nuestras mentes. And that's our minds need to be redeemed. Y nuestras mentes tienen que ser And this is what reconfiguradas, the word needs to do. redimidas. Y To eso es lo help que la us. palabra tiene que hacer. To see and to understand who we truly are. Tenemos que vernos y entender quién realmente somos. So I want to speak to you this afternoon about identity. Quiero hablarles en esta tarde sobre identidad. And I'm just going to go further and just enlarge on what I just said in the previous session. Quiero ir más adelante y ampliar lo que dije en la última sesión. Galatians 2:20. Gálatas It is 2:20. no longer I who live, but it is Christ who lives in me. Con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Now, Paul knew the Old Testament backward and forward. Pablo conocía el Antiguo Testamento de atrás hacia adelante. He regularly quotes from it in his letters, Él regularmente citaba en sus propias cartas, showing the Jewish believers mostrándole a los creyentes judíos that he wasn't really teaching a new doctrine. que él en realidad no estaba enseñando una nueva doctrina. This new life
esta nueva vida, this freedom from sin and death, esta libertad del pecado y de la muerte, this life in Christ esta vida en Cristo, could all be found in the Old Testament. podría ser encontrada en el Antiguo Testamento. Prophets prophesy of this new covenant. Los profetas profetizaron sobre este nuevo pacto. So what did they say about sin? Así que, ¿qué decían ellos? ¿Qué dijeron ellos sobre el pecado? Let's look at Jeremiah 31 verse 34. Miremos Jeremías 31, It's 34. talking about prophesying into the future, that there's going to be a generation that's going to experience this. Estaba profetizando a una generación que iba a experimentar hacia el futuro esto. And I believe it's us. Y yo creo que somos Say nosotros. it's us. Diga, somos nosotros. No more shall every man teach his neighbor and every man his brother, saying, Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, know the Lord, for they all shall know me. conoce a Jehová o al Señor, porque todos me conocerán. Wow. There'll come a generation that will know God. Oh, wow, va a haber una generación que conocerán a It Dios. says, from the least of them to the greatest of them, Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos. says the Lord. Dice el Señor. God is saying it. Dios lo está diciendo. For I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. What a beautiful verse. Qué hermoso versículo. Jeremiah says that in this new covenant, Jeremías está diciendo, en este nuevo pacto, iniquity is forgiven. la iniquidad es perdonada. Sins are no longer remembered. Los pecados no son más recordados. And all will know God. Y todos conocerán a Dios. The word all in this verse is precisely that, all. La palabra en este versículo, todo, es precisamente eso. That Todo. means the whole. Todos. Completo. Everyone. All of them. Cada uno. Todos. Now the root of the word, of this word all, it means complete. La palabra raíz de esta palabra, todo, significa completo. There is no one left out of this number. Y no hay nadie que quede fuera Now, I de think este número. that rattles our mind. Esto como que toca mucho nuestras mentes. Surely there will be somebody that don't know God. Oh, seguramente tiene que haber alguien que no lo conozca a Dios. No, there is a spirit in the earth Hay un espíritu en la tierra that's busy revealing a dimension of God que está muy ocupado en revelar una dimensión de Dios that we've not seen in our generation. que no lo hemos visto en nuestra generación. God is upgrading His church. Dios está llevando a su iglesia a un nivel Done más playing alto. games. No, We are done playing games. ya hemos terminado de andar jugando. All will know God, Todos conocerán a Dios, says the Lord. dice el Señor. Hallelujah. Now the word know La palabra is the conocer Hebrew word yada. es la palabra hebrea shada. It means to know intimately Significa conocer de manera íntima and to see. y ver. So all will intimately know God O conocerlo a Él de manera íntima, and all will see Him. todos lo conocerán. This is not a physical sight. No es una visión Their física. eyes will be open to Him. Los ojos serán abiertos a Él, His life, who He is, a su vida, quién His Él es, person, a su persona, manifesting in and through their lives. manifestándose en y a través de la vida de This is ellos. new covenant life. Esta es la nueva vida del nuevo pacto. No one will have to teach his neighbor or his brother, No más le tendrán que enseñar a sus hermanos telling them and o a saying sus to them, prójimos, "Know diciéndoles, conózcanlo. Why? ¿Por qué? because when they know God, Porque cuando conozcan a Dios, God has no more memory of sin. That God has no more memory of sin. que ya Dios no tiene más recuerdo del pecado, When they know that God has forgiven them, cuando ellos sepan que Dios los ha perdonado, they will know God. conocerán a Dios. Their eyes will be open to see Him for who He truly is. Los ojos de ellos serán abiertos para verlo según quién realmente Él es. Now that changes how we evangelize. Esta es la manera que cambia nuestra forma de evangelizar. Instead of asking people if they know God, En vez de pedirle a la gente que conozcan a Dios, but if we were to declare that all sin has been completely destroyed, sino que declaramos que todo pecado ha sido completamente destruido and that all men are completely forgiven, y que hemos sido todos completamente perdonados. that will cause their eyes to be open to see Him. Eso va a causar que nuestros ojos sean abiertos It's a powerful para verlo a verse. Él.
Es maravillosa, una All poderosa eyes palabra. will be open to see him. Todos los ojos serán abiertos para verlo a And Él. when we see him as he truly is, Y cuando lo veamos a Él según quien Él verdaderamente es, we will see ourselves as we genuinely are. vamos a vernos a nosotros mismos como genuinamente Because somos. we look in the mirror. Porque We'll estamos see the mirando un reflection espejo, vamos a ver el who reflejo we truly de are. quién realmente somos. Now Isaiah 53 verse 12 says, Ahora, Isaías 53, versículo 12 dice: therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoils with the strong. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Because he poured out his soul unto death, Porque derramó su vida hasta la muerte and he was numbered with the transgressors, y fue contado con los transgresores, and he bore the sin of many, habiendo él llevado el pecado de muchos and made intercession for their transgressions. y habiendo for the hecho transgressors. intercesión por los transgresores. Now the word many is the Hebrew word rab. Y la palabra muchos es la palabra hebrea rab, R-A-B larga. It means abundant, Significa abundante, exceedingly, en exceso, or full. lleno o pleno. Hallelujah. So he bore everything that he could bear. Así que él All of the sins. define y trae a todos los pecados, perdona a todos. Hallelujah. John defines Isaiah's many when he declares in John 1 verse 29 as follows. En Juan 1:29 declara y dice de la siguiente manera. He says, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Juan dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. The sin that Adam had introduced into the world had been completely taken away or removed by Jesus. El pecado que Adán introdujo al mundo fue de manera completa quitado del mundo a través de Jesucristo. And the Old Testament prophets saw that day Y los profetas del Antiguo Testamento vieron when esto. sin would no longer be an issue to mankind. Vieron un día en el cual el pecado ya no sería más un asunto para la They humanidad. saw a day when all mankind would be free from the bondage of it. Estos profetas vieron un día en el cual la humanidad sería liberada del pecado. Seeing the day when they would no longer have anything to battle in their flesh. Ellos vieron un día en el cual la humanidad ya no iba a tener que tener más una batalla en la carne. Okay, but you might ask, what about Galatians 5? Ahora ustedes pueden preguntar, ¿y qué de Gálatas 5? Didn't Paul say the flesh and the spirit war against each other? ¿No dice Pablo que la carne y el espíritu batalla uno contra el otro? Is Paul saying that we still have an eternal battle going on? ¿No está Pablo diciendo que aún tenemos una batalla interna ocurriendo? No, that's not what he's saying. No está diciendo eso Here Pablo. in Galatians 5, he's contrasting Lo que está haciendo Gálatas 5 es contrastar law and grace, ley y gracia. and not an internal conflict or dual natures on the inside of us. Y no está hablando de un conflicto interno de dos naturalezas dentro In nuestro. verse 1 of Galatians 5, Y el versículo 1 de it Gálatas says, 5 in freedom Christ has set us free. dice que en la libertad Cristo nos has hecho libres. That's past tense. Eso es pasado. That's finished work. Esa es la obra consumada, Then it terminada. says, stand firm therefore, Entonces, por lo tanto, permaneced and firmes do not be entangled again in the yoke of slavery. y no queden entre el yugo de la esclavitud como atrapados. Now the yoke of enslavement El yugo de esclavitud came from serving the law. vino por medio de servir a la ley. It's the law that caused the enslavement, Y es la ley la cual produjo una esclavitud. and also to be enslaved to sin, Y de estar esclavos al pecado. which is actually a mistaken Adamic identity. Lo cual también es una identidad adámica incorrecta. What Paul is doing here Lo- in Galatians 5, Lo que Pablo está haciendo acá en Gálatas capítulo 5, he's urging them that this is not who they are now in Christ. les está instando a mostrarles que eso no es lo que ellos son en Cristo ahora. In verse 24, he declares in the Mirror Bible, En la Biblia The Mirror, en el versículo 24 de Gálatas 5, those who understand that their righteousness is of Christ dice que aquellos que entienden que la justicia de ellos está en Cristo and that it does not come as a reward for their ability to keep the law.
y que no viene como recompensa por su capacidad de guardar la ley, see works, obras, doing something to attain something. hacer algo para lograr algo. These people Estas that know their personas righteousness come not because of keeping the law, que saben que su justicia no viene por guardar la ley, has discovered han descubierto that their flesh with its dictates and its lusts were co-crucified with Christ. que la carne y todos sus dictámenes fueron crucificados con Cristo. Remember, we need to understand who he is talking to. Recuerdan que tenemos que entender a quién le está hablando. Paul is writing to these Galatians. Pablo le está hablando a estos Gálatas. And remember what he said about these Galatians? ¿Y recuerdan qué le dijo él a los Gálatas? Oh, foolish Galatians, who has bewitched you? Oh, necios Gálatas, ¿quién los hechizó? He's Les había talking to dicho. those that were bewitched. Le estaba hablando a aquellos que estaban hechizados. And they now were beginning to understand who they were in Christ. Y ellos ahora están entendiendo quiénes eran en Cristo. But the Judaizers were teaching them that being in Christ wasn't enough. Ellos tenían que entender, ellos pensaban que estar en Cristo no era suficiente. That they also had to do what the law commanded them to do. Que todavía tenían que hacer lo que la ley les ordenaba que That's hicieran. mixture. Eso es mezcla. But Paul's instruction is simple. Pero la instrucción de Pablo es simple. He says to them, they don't have to live doing to be. No tienen que estar en la posición de hacer para ser. Doing something to become something Hacer algo para convertirte en algo under the law. bajo la ley. Because he said complete freedom in the spirit Porque hay una completa libertad en el espíritu. is already theirs. Ya está y es So you suya. don't have to earn, you don't have to deserve. No la tienes que ganar ni You merecer. don't have to do, you don't have to qualify. No tienes que hacer o It calificar. comes by the Spirit Viene por el and it's espíritu. already theirs Ya está ahí. without any condition added to it. Y ya es de ellos sin ninguna condición añadida. And that's what we need to grasp from this letter to Galatians. Y tenemos que nosotros también comprender como estos Gálatas. Do we really know that we already have complete freedom in the Spirit? ¿Realmente sabemos que tenemos libertad completa en el espíritu? Do we know that our freedom, Sabemos que nuestra in our libertad, freedom there's no condition. en nuestra libertad no hay ninguna condición. We are completely free. Somos completamente libres. Listen to this. Escuche esto. We can't become any freer than He has already made us. No podemos volvernos para nada más libres de lo que Él ya nos ha hecho. And when we know that, Si lo sabemos, we will experience that complete freedom. tenemos que experimentar esa libertad completa. Freedom is our identity. La libertad es nuestra It is identidad. who we are. Es quien nosotros somos. Completely free in this life here right now. Completamente libres aquí ahora en esta vida. Nowhere in Paul's letters does he say that we have an inner conflict between two natures. En ningún lugar de las cartas de Pablo dice que hay un conflicto interno entre dos naturalezas. And nowhere does he say that we are captivated by an old nature. No está diciendo tampoco que somos cautivados por una naturaleza vieja. Many times we look at commentaries and subheadings in our Bibles Muchas veces miramos comentarios y subtítulos en nuestras Biblias and we let them influence our understanding of Scripture. y permitimos que esto nos influencie en el entendimiento de las Escrituras. What I'm stating is we must read responsibly. Lo que estoy diciendo es que debemos leer responsablemente Allow the Holy Spirit to be your commentator and translator as you study. y permitir al Espíritu Santo que sea tu comentarista y el que te enseña mientras estudias. And read anyone's remarks in the commentaries, the subheadings to the length of the finished work of the cross. Y leer todo comentario y subtitulado según los lentes de la obra consumada de Cristo en la cruz. Much of what's written in the Bible is not for you. Mucho de lo que está escrito en la Biblia no es para It was ti. written to you, Fue escrito para ti, but not for you. pero hacia ti, pero no para ti. And so we need to read especially the Old Testament through the lens of the finished work of the cross. Así que especialmente el Antiguo Testamento lo tenemos que leer a través de los lentes de la obra consumada Because de la our cruz. identity is wrapped up in the word finished. Porque nuestra identidad está envuelta en una obra llamada lo consumado. So what did Paul teach about our identity? Entonces, ¿qué es lo que Pablo enseñó sobre nuestra identidad? Remember what Peter said about Paul's words?
¿Recuerdan lo que dijo Pedro sobre las palabras de That Pablo? sometimes they are hard to grasp. Que eran complicadas para ser comprendidas. But he also said, Pero también dijo they are the wisdom of God. que son la sabiduría de Dios. So even if it offends you, Aún si te ofende, we can trust what Paul had to say tenemos que confiar en lo que Pablo tiene para decir about who we are, y quién nosotros somos, because it's the wisdom of God. porque es la sabiduría de Dios. Paul teaches us that we are sons. Pablo enseña que somos hijos, Ephesians 1 verse 5. Efesios 1:5, Having predestined us to the adoption of sons by Jesus Christ habiéndonos himself, predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo mismo, according to the good pleasure of his will. según el puro afecto de su voluntad. And verse 4 tells us that this was before the foundation of the earth. Y el versículo 4 dice que esto fue antes de la fundación del I want to mundo. make a statement. Voy a hacer una declaración. We are not sons No somos that are hijos meant to struggle in this life. que tenemos que andar luchando en esta vida. And we aren't sons who progress in our Father's favor. Listen to me. Somos hijos que no somos hijos que tenemos que progresar en el favor de So nuestro that he Padre can entrust more to us para que se nos pueda confiar más or anoint us o more. que se nos dé más unción. No, we are actually mature, complete sons En realidad somos hijos completos who maduros, have been given all of this right now and right here. a quienes se nos ha dado todo esto aquí y ahora. But we disqualify ourselves Y nosotros nos descalificamos because many times of our mistakes and failures. por nuestros errores y fracasos. And then we keep ourselves in bondage. Y nos mantenemos a nosotros mismos But that is en esclavitud. not how God looks at his son in the earth. Pero esta no es la manera en la cual Dios ve a su hijo en la He tierra. sees you as a mature, complete son. Él nos ve como un hijo maduro y completo. So you have to awaken to that. Tienes que despertarte You a have to eso. realize that. Tienes que darte There's cuenta de something that esto. needs to happen here. Hay algo que tiene que ocurrir aquí, It's not what needs to happen here. no algo que tiene que ocurrir aquí. It's already happened here. Ya ha sucedido aquí, But this thing needs to catch up. pero tienes que captar, alinear con esto. Ephesians 1:3 says this. Efesios 1:3 dice esto: Blessed be the God of our Father and our Lord Jesus Christ, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, who has, past tense, que ya nos bendijo en pasado blessed us with every spiritual blessing. con toda bendición espiritual. Your life Tu vida has been blessed. ha sido bendecida. I say your life has been blessed. Tu vida ha sido bendecida, he Don't dicho. look at circumstances. No mires las Look circunstancias. at the word. Mira Declare la the word. palabra. Crea en la palabra. Believe the word. Cree en la palabra. Accept and agree. That's, remember? Reconcile. Accept and agree with the word. Acepte y póngase de acuerdo con la palabra. ¿Recuerda lo que era reconciliar? God has blessed you with every Dios lo ha bendecido con todo, con todo. Con todo spiritual blessing. es bendición In espiritual. Colossians 2 verse 9 and 10. Luego Colosenses 2, versículos For 9 y in 10. him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verse 10. Versículo And 10. you Y ustedes are complete in him. están completos en él. What is complete? ¿Qué significa completo? Complete is complete. Completo es completo. That means filled to the full. Significa estar lleno hasta la medida máxima. And he is the head of all principalities and powers. Y él es la cabeza de todo principado y potestad. In other words, En otras palabras, all the fullness of the Godhead, toda la plenitud de la deidad, Father, Son, and Spirit, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dwells in you. mora en ti. Come on, you gotta believe that. Vamos, lo tienes que creer. Then Galatians 4 verse 1 says, Luego Gálatas 4, versículo 5 dice: now I say that the heir, as long as he's a child, ahora yo digo que el heredero, en tanto que es niño, does not differ at all from a slave. en nada difiere para nada de un esclavo. But watch this now. Mire esto ahora. Though he is the master of all. Aunque sea el amo de todo. In other words, we are heirs En otras palabras, somos and we are herederos masters of all. y somos señor de The todos. word master means La palabra amo o you are señor Lord. significa que You eres are the señor. owner. Ahora también propietario, dueño. One who exercises full, absolute ownership Uno rights. que ejerce derechos de propiedad como dueño completamente y absolutos.
your state of being a child Tu estado de niño does not change the fact that you're a master. no cambia el hecho de que eres un amo. You still might have to mature and grow into your understanding of who you truly are. Aún tienes que crecer y madurar según el entendimiento de quién But verdaderamente tú the eres. fact is, you're a master. Pero eres un amo. You exercise full, absolute owner rights. Tú ejercitas derechos de propiedad o de como dueño absoluto y completos. That is your identity. Esa es tu identidad. A mature, complete son, Un hijo maduro y completo. filled with the fullness of the Godhead in our bodies. Completos con la plenitud que Dios tiene en nuestros cuerpos. Sons who are heirs and masters of all that exist. Hijos que son dueños y amos de todo lo que existe. Sons who can exercise full, absolute ownership. Hijos que pueden ejercitar el derecho de propiedad de manera plena y completa, absoluta, de todo, That is the Father's. de lo que es del Padre. I'm talking about you. Te estoy hablando sobre ti. It isn't you. It is not you. No eres tú When you try to get your act together cuando tratas de ponerlo de manera or correcta, repent of your sins tu and comportamiento, ask God to forgive you. o arrepentirte de tu pecado o pedirle a Dios que No, te that's perdone. not you. No, ese no eres tú. You are complete, Tú eres completo, full, master of everything. pleno, Hallelujah. en God is dominio, saying, en propiedad de through todo, the como dueño de Apostle Paul, todo. Y ahora vemos con el this apóstol is Pablo, who you are. este es quien tú This eres. is the you that He has created. Este es el tu ser, quien él ha creado. And the fact is this, Y el tema es este. He never, Él nunca, but never, pero nunca, ever changed His mind about you. ha cambiado su manera de pensar sobre ti. But when you change your mind Pero cuando tú cambiaste tu manera de and pensar, see yourself the same as He does, cuando tú cambias y when te you ves como Él have te that ve, metanoia, es el proceso when you metanoia. repent and change your mind, Cuando te arrepientes y cambias tu watch mente, this. mira esto. Then you will experience in your life Entonces experimentarás en tu vida the full expression of who you have always been. la completa expresión de quien siempre has sido. You are a son, Eres un hijo completely free from sin and death. completamente libre de el pecado y la muerte. Now, Paul says in Romans 6, verse 9 to 10, En Romanos 6, del 9 al 10, Pablo dice, for we know that since Christ was raised from the dead, porque nosotros sabemos que desde que Cristo fue resucitado de entre los muertos, He cannot die again. no puede volver a morir. Death no longer has mastery over Him. La muerte ya no tiene más señorío o dominio sobre él. The death that He died, La muerte que él He murió, died to sin once for all. ya murió para el pecado de una vez y para But siempre. the life He lives, Pero la vida que él vive, He lives to God. la vive para Dios. And then He begins in verse 11. Y luego en el versículo 11 comienza, Now He comes to us. ahora He comienza was talking about Himself. a hablar de sí mismo, Now He comes to us. ahora viene So also you. a hablar de nosotros. Ustedes también, You too died to sin once. ustedes también murieron al pecado una And vez. death no longer has mastery over you. Y la muerte ya no tiene más señorío sobre ustedes. And the life you now live, Y la vida que ahora viven, you live for God. la viven para Dios. Back in Romans 6 verse 3, Por eso Romanos 6, versículo 3, He told us, Él nos dijo, all of us todos nosotros were baptized into Christ. hemos sido bautizados This is dentro not de water Cristo. baptism. No habla del bautismo en It's not agua. talking about it. No está hablando It's de talking eso. about identity. Está hablando de identidad. You baptized into the name, the nature, the character. Has sido bautizado en la naturaleza, en el carácter That's who you are. de quien tú So eres. in Christ, Entonces en you are Cristo, in Christ. estás en Cristo, We are baptized into Christ. estamos bautizados in Christ. dentro de Cristo, en So Cristo. in Christ is our identity. Entonces en Cristo está nuestra If you identidad. ask me who I am, ¿Me preguntas quién soy? I'm in Christ. Yo estoy en Cristo. I'm in Christ. Yo estoy en Cristo. His death was your death. La muerte de Él fue tu His muerte. resurrection was your La resurrection. resurrección de Él fue tu His victory resurrección. is your victory. Su victoria es tu victoria. His freedom from sin and death Tu libertad, la libertad de Él del pecado y la muerte, is your freedom from sin and death. es tu libertad del pecado y de la muerte. Everything He is
Todo lo que Él es, we are nosotros somos. all of it. Todo. Image and likeness. Imagen y semejanza. So let's look at a few other scriptures about identity. Miremos otras escrituras más sobre identidad. Romans 8 verse 37. Romanos 8, versículo Yet 37. in all these things, Antes, en todas estas we are more than cosas, conquerors somos más que vencedores. through him who loved us. Por medio de aquel que nos You are amó. more than a conqueror. Somos más que I vencedores. say you are more than a Te he conqueror. dicho que eres más que un You vencedor. might not feel like it. Quizás no lo You are sientas. more than a Es más conqueror. que vencedor. That's who you are. Ese es quien tú eres. Now the word conqueror in Greek, Ahora, la palabra vencedor en griego hupernikao, es la palabra hipernikao. means to vanquish beyond. Quiere decir vencer más allá. It means to gain a decisive victory. Significa ganar una victoria determinante o Not just a decisiva. normal victory. No una It victoria is by many normal. margins Es con muchos that you win márgenes this victory. ganar esta victoria. It means to be more than a conqueror. Significa ser más que un vencedor. Here he's saying that your identity Realmente quiere decir que tu identidad is actually a hyper conqueror es como ser un or hiperconquistador a super conqueror o un who superconquistador is completely and overwhelming victorious. o que es completamente, abrumadoramente victorioso. Come on, that is who you are now in this life. Ese es quien tú eres ahora en esta I'm talking vida. about you Estoy hablando sobre and your vos, identity. de tu identidad. And then Hebrews 9 verse 14, very important. En Hebreos 9, versículo 14 es muy importante. How much more shall the blood of Christ, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, who through the eternal Spirit offered himself la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí without mismo, spot to God, sin mancha a Dios, cleanse your conscience limpiará vuestras from conciencias dead works de obras to muertas serve the living God? para que sirváis al Dios vivo. God wants to clean your conscience Dios quiere limpiar tu mente, tu conciencia, to continually try to do good works para que no sigas tratando de hacer buenas to serve obras the living God. para servir al Dios vivo. You don't have to do works. No tienes que hacer I know there are works of obras. righteousness, Yo sé que hay obras de justicia, but many times we do things because we want to obtain something. pero muchas veces tú haces cosas porque quieres obtener But algo. he's saying to us, you have already obtained to the cross. Pero Él te está diciendo, ya lo has obtenido a través de la cruz. Hallelujah. Hallelujah. Here we learn that our conscience has been made pure and clean, Tenemos que entender que nuestra conciencia ha sido hecha pura y limpia, innocent, inocente, guiltless. sin culpa. That is what he did with your conscience. Eso es lo que Él ha hecho con tu And the conciencia. word conscience in the Greek, Y la palabra conciencia en el griego sunaidesis, es sunaitisos. means co-seeing. Tiene que ver, When your quiere decir conscience is cleansed, you see like Jesus see. ver conjuntamente con Él. Quiere decir ver como Jesús It ve. is a joint knowing. Es conocer de manera You conjunta. know what he knows. Para conocer o saber lo que Él conoce. Co-perception. Una percepción en conjunto. You have the same perception that he has. Tienes la misma percepción que Él tiene. And it means to comprehend. Y significa You now know. comprender. Ahora You sabemos. have understanding. Tenemos entendimiento. Remember my first scripture? ¿Recuerdan Second mi one? primera escritura? That his light will bring understanding. Que su luz traería entendimiento. That the light will bring comprehension. Que con la luz trae comprensión. How we see and understand, Como vemos y comprendemos, our awareness is pure and clean, nuestra concientización es pura innocent and guiltless. y limpia, inocente y sin culpa. We will realize this is how your Father sees you. Y te vas a dar cuenta que esta es la manera como tu Padre te ve a ti. Okay, let me take it a little further. Déjame contarte algo Hebrews más. 10 verse 14. Hebreos 10:14. For by one offering he has Porque con una sola ofrenda Él ha hecho o hizo perfected forever perfectos para siempre those who are being sanctified. a los santificados. Please don't read being sanctified as progressive sanctification. No consideres el ser santificados como algo progresivo. That needs to take place in the future. Progresiva santificación que tiene que ocurrir en el futuro. He's not saying that you are not already sanctified. Él no está diciendo, él está diciendo que ya estás santificados. This is a Greek verb. It's a Greek verb. Perdón, es un verbo griego. Él no está diciendo que ya está santificado. It's Me corrijo. It's a. Did you mess that up?
Yes, I have corrected it already. This is a present particle tense. Este es un tiempo verbal participio presente. It's a description of an action thought. Es la descripción de un pensamiento y acción. To be simultaneous with the main verb. Read simultaneous with the main verb, which is perfected. El cual está en simultaneidad con el verbo principal, el cual es perfeccionado. So here's what all of this means. Y voy a mostrarles qué significa todo esto. It means when he perfected you, Lo que significa es cuando Él nos perfeccionó, sanctified you. cuando Él te perfeccionó, te santificó. that's what it means. Eso significa. When he perfected you, Cuando he Él sanctified you. te perfeccionó, te When santificó. did he perfect you? ¿Cuándo te perfeccionó? It says by his one offering. Por una ofrenda, lo dice. One definition says Una definición lo dice, it is finished in all its parts. está consumado o terminado en todas sus partes. So you can't become any more perfected Quiere decir que no te puedes volver para nada más perfecto or sanctified o santificado or finished o terminado than you already are. que lo que ya eres. All of you, Todos ustedes, every part, cada parte, including your physical body, incluyendo tu cuerpo is físico, complete now in this life. está completo ahora en esta vida. And we only looked at a few scriptures. Vamos a mirar algunas escrituras. There's so much more regarding our identity. Hay tanto más en relación a nuestra We could probably identidad. fill a whole book with these scriptures Y podemos llenar todo un libro de escrituras telling us who we are in Christ. viendo quién realmente somos en But something I need Cristo. to tell you, nowhere in the New Testament Pero quiero decirles algo, en ningún lugar del Nuevo Testamento does Paul describe his new life in Christ Pablo describe nuestra vida nueva en Cristo as one in which he suffered como una vida que él haya sufrido through exhaustion or hard labor. a través de algo de agotamiento o de trabajo duro. In Galatians it says that this life, En Gálatas él dice que esta vida, his life was lived fue vivida in the awareness en la of concientización Christ's life on the inside of him. de que Cristo vive And the dentro life de él. that he lived now in Y this body y la vida que él vive ahora en este was cuerpo lived by Jesus' faith and not his own. fue vivida por la fe de Jesús y no la fe de él. Paul was fully aware that he was free from sin and death. Pablo era completamente consciente Y- de que él había sido liberado del pecado y de la He muerte. lived life in complete grace, Él vivió la vida en completa gracia. not life lived through the exhaustion of hard labor, No fue una vida vivida a través del agotamiento del trabajo duro. because he understood the nature of God. Porque él entendió la naturaleza de God Dios. is good. Dios es bueno. He is only good. Él es solo He bueno. is only love. Él es solo amor. Good isn't what he does. El bien o lo bueno no es lo que él hace, And que Dios it hace. is not just an adjective that describes him. no es solo un adjetivo que lo describa, Good is who he is. sino que bueno es quien él es. 1 Chronicles 16 verse 34. Primera Crónicas 16, versículo 34. Oh, give thanks to the Lord, Oh, dad gracias al Señor. ¿Por qué? for he is good. Porque Él es bueno. Good is an absolute noun in this verse, Es algo absoluto en este versículo, en el ahora. meaning it follows another noun Y quiere decir que sigue a otro sustantivo to form a single idea. para formar una idea singular. So God isn't good. Dios no es bueno, Good and God are one, single thought. sino que bueno y Dios es un solo pensamiento, una sola Good and cosa. God is one single thought. Bueno y Dios es un pensamiento singular, There's solo. no good separate from God No hay nada bueno separado de Dios or good that is associated with God. o bondad que se asocie a Dios. Good and God are the same thing. Bueno y Dios es la misma I don't know how cosa. to describe it better to you. No hay manera mejor de So describirlo. good is who he is, Bueno es quien Él es. and therefore Y por lo tanto, he can't be anything but be good. Él no puede ser ninguna otra cosa sino bueno. And he's good to you all the time. Y Él es bueno contigo todo el tiempo. But if we think Pero si nosotros our pensamos Father's nature is judgment que la naturaleza de nuestro Padre es juicio or wrath, o ira, then we believe
what the picture of punishment suggests. entonces vamos a creer lo que sugiere el cuadro del castigo. And then we will also believe Y también creeremos that we are to have a constant struggle que tendremos una lucha constante of our spirit and flesh de nuestro espíritu y carne until we come to a place where we overcome. hasta llegar a un lugar de vencedores. But that's not what Paul spoke about. Pero no es lo que Pablo habló. Verse 24 and 25 of Romans 7 Versículos 24 y 25 de Romanos 7, is actually what it says. realmente esto This dice: situation is absolutely desperate for humankind. esta situación es absolutamente desesperada para la humanidad. Then he asks the question, Y hace luego una is pregunta: there anyone who can deliver me from this death trap? ¿hay alguien que pueda librarme de esta trampa de la muerte? Then in verse 25, Luego en el versículo 25 thank dice: God. gracias a Dios. That is exactly what he has done Esto es exactamente lo que Él ha hecho through Jesus Christ, our leader. a través de Jesucristo nuestro He líder. has come to rescue to our rescue. Él nos ha venido a rescatar. I'm finally freed from this conflict Estoy finalmente libre de este conflicto between the law of my mind entre la ley de mi mente and the law of sin in my body. y la ley del pecado en mi cuerpo. A desire to obey, El deseo de to obedecer become righteous and yet failing. para volverme justo y aún así fallar. God has freed me from this thing. Dios nos ha liberado de esto. Free my mind from this Ha thing. liberado mi mente de That's esto. not how I think anymore. No tengo que That pensar is not who I am anymore. ya más así. No He has soy once and más for all así. done this through Jesus Christ. Él ha hecho maravillosamente esto a través de Jesucristo. Then in the Berean Bible, Luego en la Biblia de Berea, in Romans 7 verse 8, en Romanos 7, versículo but 8, sin seizing its opportunity through the commandments. dice: pero el pecado, capturando su oportunidad a través de los mandamientos, In other words, o del the law. mandamiento, Through the law. a través de la ley, That produced in me eso produjo en mí every kind of desire. todo tipo de deseo, For apart from the law, porque apartados de la ley, sin is dead. el pecado es muerte. So it's sin Así que el pecado that came because of the law que vino a causa de la that ley produced all of this stuff in me. es que produjo todo eso en mí. But we know now Pero ahora that sabemos sin is the one that took advantage of the law. que el pecado es el que tomó ventaja de la ley. But thank God, Pero gracias a Dios He came to our rescue vino a rescatarnos and completely y completamente y de manera free completa all mankind at the cross from this conflict. liberó a toda la humanidad en la cruz de You este don't have to have a conflicto. struggle on the inside of you anymore. No tienes que andar en esta lucha God interna delivered tuyo. you from that mindset. Dios te liberó de esta mentalidad. There's no law anymore. No hay ya más ley, And no sin that can take advantage of the law anymore. porque ya el pecado no puede tomar más ventaja de la ley, Because He rescued us. porque Él nos ha We have rescatado. complete freedom. Tenemos completa libertad. This captures the nature of God, Esto captura la naturaleza de the Dios, nature of our Father. la naturaleza del He Padre. came to our rescue and completely freed all mankind. Él vino a rescatarnos y hacernos completamente libres a toda la And this is humanidad. His desire. God wants to take you beyond where you are Y Dios, este es el deseo de Dios, quiere llevarte más allá de donde estás, into a journey of such beautiful a un viaje tan hermoso and abundance, y de abundancia, and yes, sometimes offensive grace. y a veces a una gracia He ofensiva. wants to take you beyond that. Él te quiere llevar más allá de Actual eso. fact, He wants you to experience your personal lecha, if you will. De alguna manera Él te quiere que experimentes tu personal lecha. 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 Yeah, very important. Es muy importante. Lecha Lecha is a unique phrase that God only spoke to Abraham es una frase única que Dios solo le habló a Abraham in the Old Testament. en el Antiguo You Testamento. can find it in Genesis chapter 12, verse 1. La podemos encontrar en Génesis capítulo 12, versículo 1. To everyone else, Y a todos, like Moses and Jacob and David, Moisés, Jacob y David, He said gum, G-U-M, le dijo G-U-M, les dijo G-U-M, which is a Hebrew word meaning la cual significa en hebreo, come up higher, asciende, come to elévate, a higher level to follow God. ven a un nivel más alto para He said to seguir a Abraham, Dios. come up higher. Ven más Come alto, up higher. ven más alto.
But lecher, on the other hand, Pero por el otro lado, lecher is an invitation es una invitación that God only spoke to Abraham. que Dios solo se le habló a Abraham. While this word itself means Esta palabra en sí misma significa you go que tú vas or go forth, o vas hacia adelante. it actually means so much more than the Hebrew here explains. En realidad significa mucho más que lo que el hebreo explica aquí. Most Bible scholars agree La mayoría de los eruditos bíblicos están de that adding the acuerdo word lecher to the word lech que al agregar la palabra lecha a la palabra lech, make this verb very intense. convierte a este verbo en algo muy intenso. In other words, en otras palabras, God is telling Abram Dios le está diciendo a Abraham that this was not a command just to leave home, que esta no era solamente un mandamiento para dejar su casa, but rather God gave him an invitation sino que realmente Dios le presenta una invitación to journey to himself. a viajar hacia sí mismo. It really, literally means to come to yourself. Literalmente significa venir a ti mismo. It means it's a journey En realidad significa que es un viaje where you find out the real you en el cual te encuentras con el verdadero tú, that he created you to be. el verdadero ser que Él te creó para que Isn't seas. that beautiful? ¿No es So hermoso? God wants you to have a lecher, Así que Dios quiere que tú moment, tengas an invitation un lecture, una to a invitación journey a un viaje, to discover who you are in Christ. a que descubras quién realmente eres It's a en journey Cristo, towards yourself, a un viaje hacia ti, tú mismo, to discover yourself, para descubrirte a ti mismo and to walk out the destiny that he has for you. y que puedas caminar en ese destino que Dios tiene para ti. A son that is made in his image and likeness. Un hijo hecho a su imagen y semejanza. Now I've been on this journey of grace, He estado en este viaje slowly but surely de gracia, discovering him. lentamente pero con seguridad descubriéndolo Discover who él, is the spirit of grace. y descubriendo este espíritu de gracia. And as a result, finding who I am Y como resultado encontré quién and soy who I've always been, y quién he sido siempre in the image and likeness of him. a imagen y semejanza Now de él. these might be dangerous words to say, Estas pueden ser palabras peligrosas but you para have to decir, count the cost of following after this truth pero tenemos que llegar a of abundant grace. entender esta gracia abundante. It has cost me. Me ha costado Cost me esto. family and friends. Me ha costado aún familiares y Cost me amigos. accusations. Y me ha costado acusaciones. Me han llamado All que me kinds of stuff. llamen de cosas incorrectas, But you todo don't have tipo de to feel cosas. sorry for me. No tienen que lamentarse por mí. Hallelujah. Like Aleluya. Paul. Como Pablo, I had to learn to say, I count it all joy. tuve que llegar a I've decir, discovered the pearl. todo lo he considerado como gozo. And I'm ready to buy the whole field. Y he descubierto la perla Because y this is dispuesto so a comprar precious. todo el campo, porque esto es tan This precioso. revelation of Christ in me. Esta revelación de Cristo en mí, I am more confident and secure in who I am right now in estoy him, más en confianza y seguridad de quién yo soy en Él like never before. que nunca antes. Y And quién I Él es tell en you mí. this, Y les digo antes, Because this revelation debido a que esta of the revelación finished work of the cross de la obra consumada de la of cruz Christ in you de Cristo en ti will cost you. te va a costar. And Romans 7 verse 40 to 25 is all about Israel's inability, En Romanos 7 del 14 a 25 se trata todo de la incapacidad de Israel, their futility, la inutilidad and their struggling to fulfill the law. y la lucha por cumplir la ley. They try to obtain something through the law. Tratamos de obtener algo a través de la ley. Then in Romans 8 verse 4, Paul informs us Luego en Romanos 8:4 Pablo nos informa that the righteous requirement the law might be fulfilled in us. que el requerimiento de justo de la ley para que la ley se cumpla en nosotros, Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. que no caminamos de acuerdo a la carne sino de acuerdo al Espíritu. See, the law is fulfilled. La ley es cumplida, The righteousness of it. la justicia, When we walk according to the Spirit. y caminamos de acuerdo a este Espíritu, Christ al perfectly Espíritu. fulfilled the law for all men. Cristo de manera perfecta cumplió la ley para toda la humanidad, For all. para For todos, those who are under the law. para aquellos que estaban bajo la ley, The whole of Israel. para todo Israel, From Moses to Christ. de Moisés a Cristo, He fulfilled the law. Él cumplió la ley. And for Christians who would erroneously think that the law was for them too. Y para los cristianos que de manera errónea pensaban que la ley The era para law is ellos not for también, you.
La ley no es para Why? ti. ¿Por qué? Because you were not born under the law. Porque no naciste bajo la He ley. nailed the law to the cross Él clavó a la ley en la cruz with all of its penalties con todas sus and all of fragilidades its demands. y con todas sus Before you exigencias were born. antes de que tú So nacieras. you're not a sinner born, a sinner born Under the law. under the law. Tú no eres un pecador que nació bajo la ley. You're a son of God. Eres un hijo de Dios. And you're also not a sinner saved by grace. Y tampoco eres un pecador salvado por Sin gracia. doesn't belong to you. El pecado no te You don't have a sin pertenece. nature. No tienes una naturaleza pecaminosa. Everyone was made new. Todos fueron hechos nuevos. Everyone was brought back to the original design. Todos fueron llevados de vuelta al diseño original. All of Adam died at the cross. Todo lo de Adán murió en la cruz. And everyone was reconciled to God. Y todos fueron reconciliados con Dios. Sin was conquered, El pecado fue conquistado, completely defeated. completamente It derrotado. was no longer anyone's master. No fue ya más el amo de nadie. The law was nailed to the cross, La ley fue clavada en la cruz. and no one was under its bondage any longer. Y ya nadie más estuvo bajo su esclavitud. Grace now reigns. Ahora la gracia reina. Hebrews 10 verse 2 tells us, Hebreos 10 versículo 2 dice: for the worshippers, porque los adoradores, once purified, una vez purificados, and you were purified, la palabra would purificados have had no more conscience of sin. significa ya no más We were conciencia de purified at the pecado. cross Tú fuiste purificado en la of cruz Calvary. de Calvario. And therefore, we have no more consciousness of sin. Y por lo tanto ya no tienes más conciencia de pecado. We are not sin conscious anymore. Ya no tienes más una conciencia We are en el son pecado, conscious. sino que es concientizado en hijo, And then it goes on to say that we've been conciencia de hijo. cleansed, Y luego dice que fuimos limpiados, made pure, hemos sido innocent, hechos puros, and inocentes guiltless. y sin culpa, Like God, Como who Dios, remembers sin no more. el cual no recuerda el We pecado are to ya have más. no more awareness of sin. Ya no tenemos que tener más conciencia de We are pecado. not to have a sin consciousness. No tenemos que tener más una conciencia de That's pecado. why 1 Corinthians 15 verse 34 says, Por eso 1 Corintios 15:34 dice: awake to your righteousness. despiértate a tu justicia. Awake to your righteousness. Despiértate a tu justicia And do not sin. y no peques. Awaken means to come to your senses, Despertar quiere decir entrar en sentido, a tu to sentido, realize, darte cuenta, to awaken. despertarte. We are to be righteous conscious Tienes que estar en conciencia de justicia and have no awareness of sin, y no tener ninguna conciencia de pecado, including when we read certain scriptures. incluyendo cuando leemos escrituras de pecado. The Mirror Bible translates 1 Corinthians 15 verse 34 as follows. La Biblia de Mirror traduce 1 Corintios 15:34a de la manera siguiente: Awaken to righteousness. despiértate a la I justicia. love this. Y me encanta esto. And the distortion of sin Y la distorsión del pecado will have no further effect on you. no tendrá ningún Hallelujah. más efecto en The ti. distortion of sin will have no longer La effect on distorsión you. del pecado no tendrá más efecto en ti, But continue to see yourselves sino de manera continua síguete viéndote a ti mismo, struggling with sin. luchando con el pecado. Means we have difficult understanding that we are whole and complete in every area of our lives. Significa que tienes un problema en la comprensión completa, entera de toda área de tu vida. Si Listen, sigues you pensando died así. in Christ 2,000 years ago. Nosotros morimos en Cristo hace 2000 años. You died in Christ 2,000 years Tú ago. moriste con Cristo hace 2000 años. Hallelujah. Aleluya. Paul's mission was to awaken everyone La misión de Pablo fue despertar a to who todos they already were in Christ. a quien ellos realmente ya eran Wake en up Cristo. and come to your senses. Despiértate y entra en See sentido. yourself utterly dead to sin Ve, mírate a ti mismo como and completamente alive to God. muerto al pecado y vivo And para that the Dios. distortion of sin Y que la distorsión del pecado will have no further effect on your life. ya no tenga ningún efecto más en tu vida. You're not a sinner saved by grace. No eres un pecador salvado por gracia. You're a son of God. Eres un hijo de Dios. Hallelujah. That's who you are. Made righteous and justified by God. Que seas justo y justificado Called por by Dios. Him. Llamado por Él. Chosen by Him. Elegido por In Él. Christ before the foundation of En the earth. Cristo, antes de la fundación That del is who you mundo. always has been. Esos que ustedes siempre han sido. Sin
Sin is not part of the equation. El pecado no es más parte de la It was ecuación. removed from the earth Ha sido quitado de la tierra 2,000 years hace ago. 2000 años atrás. Can you have wrong behavior? ¿Puedes Yes. tener mal comportamiento, Can you miss equivocado? the mark? ¿Puedes Yes. fallar? Sí. But we have to fill our minds Pero tenemos que llenar nuestras with the mentes Word of God, con la palabra de the Dios, light of God, con la mente de that will Dios, awaken our understanding para despertar en nuestro to who entendimiento, we have always been, sons of the living God, según lo que siempre hemos sido, hijos del Dios vivo, restored in our image and likeness, restaurados en nuestra imagen y restored in semejanza, our identity, restaurados en nuestra identidad, restored in our power and our dominion, restaurados en nuestro poder in y our dominio, authority, en nuestra autoridad, ruling and reigning in the earth gobernando y reinando sobre la as one tierra, Christ Jesus. como Cristo Jesús. That is who you truly are. Ese es quien realmente tú That is eres. your identity. Esa es tu identidad. Don't let the devil come and tell you something different. No dejes que el diablo te venga a decir algo diferente. Listen to the word of God. Escucha la palabra You de are a Dios. son of God. Eres un hijo de Dios. Righteousness of God Justicia de Dios in Christ en Jesus. Cristo Jesús. That is your true identity. Esta es tu verdadera Sin has identidad. got no hold on you. El pecado no tiene más lugar en ti. Sin has got no hold on you. El pecado no tiene más lugar Doesn't en have any ti. effect on you. Si no tiene más efecto Don't en give ti, him any place. no le des nada de in your lugar mind. en tu mente. See yourself the way that God sees you. Vete a ti mismo, mírate a ti son mismo como that's Dios te been ve, como fully un hijo, liberated. liberado completamente, Restore to your true DNA. restaurado tu verdadero ADN, Restore to your true blueprint restaurado tu verdadero plan by original the architect por el arquitecto who designed you que te ha diseñado before the foundation of the antes earth. de la fundación del mundo. That is who you are. Ese es quien tú In eres. Jesus' name. En el nombre de Jesús. I love you. Los amo.